Buenas noches, mi nombre es Leonardo Lizano de la sede de San José, que está mi cédula de identidad. Para este proyecto 3 era una evolución del proyecto número uno y 2, ¿verdad? Ya conectándose al API y ahora lo que en lugar de usar la memoria caché o propia de los navegadores, vamos a utilizar el Entity Framework Core para conectarnos a la base de datos. En este caso, em, voy a mostrar los ajustes que le hice a la aplicación. Fueron relativamente pocos en el sentido de que lo que se hizo fue integrar por medio del Nugget Package Solution a la solución, ¿verdad? Según vimos en las diferentes tutorías, está el Entity Framework Core del SQL Server y el Core Tools, ¿verdad? Aquí los dos están instalados y luego ya se procede a utilizarlos, ¿verdad? En este caso, prácticamente la mayoría de los cambios fueron a partir de la funcionalidad del proyecto API integrado en esta solución, ¿verdad? Donde en el App Settings le agregamos el string, una configuración para el string de conexión. Yo aquí les voy a presentar y en el trabajo les voy a presentar dos. Una está comentada y la otra es la que estoy utilizando. Cualquiera de las dos funciona. En este caso va a depender mucho de cómo tengan configurado el SQL Server en donde vayan a probar. El string de conexión principal que estoy utilizando usa la clave de mi SQL Server el usuario y la clave de mi SQL Server, ¿verdad? Es la que está activa. Si ustedes lo quieren comprobar también con la default de conexión por Windows, por el logueo de Windows, sería descomentar esta línea 12 y comentar la línea 15, nada más, el único que tendrían que hacer, ¿verdad? Esa sería la primera parte. Luego en el programa CS, ¿verdad? En la clase del programa de de este proyecto del API, agregamos unas líneas por acá que corresponden a ya la utilización del string de conexión propiamente en la configuración del programa. En este caso se agrega esta variable del string de conexión que usará la default connection, que es lo que está en el app settings, y aquí pues ya propiamente lo del db context, que también lo tenemos aquí en una carpeta que lo metí, que hice una clase para lo correspondiente para el DB Context, ¿verdad? Para lo que es la interacción entre el Entity Framework y la conexión con la base de datos, ¿verdad? Ahorita ya detallo una parte por ahí adicional a eso. En el program, la base de datos, yo les voy a pasar el script tal como lo dice la tarea. Este es el script que yo les voy a juntar. La base de datos yo la tengo, es una semejanza para que no haya mucho código referenciando lo que hace cada tabla. Entonces casi que los campos son de cada uno de los atributos son los mismos relacionados a las diferentes clases de empleados, clientes, vehículos y lavados, con respecto a los nombres de los campos para que haya un match más preciso entre cada uno de ellos. De las diferentes pruebas, obviamente la base de datos va a ir en blanco. Yo aquí tengo la información cargada, los voy a borrar. Bueno, aquí es por lo que son ese truncate, por lo que tiene que ver con las dependencias que tiene. Vamos a ver, segundo acá. Vamos a borrar lavados, los vehículos. Que no me deja borrarlo un segundo. Vamos a usar un delete. Clientes, vehículos. Listo. Con el delete sí me funcionó. Ahí tenemos las tablas vacías, igual a como va en el script. Eh, y en el programa CS yo implementé la creación, ¿verdad? De como la tabla del script va vacío, perdón, la base de datos.
Igual se está llamando la base de datos mediante el dbcontext, se hace la conexión y si hay algo en la tabla respectiva de cada uno, no se va a crear el empleado en el ejemplo de la tabla de empleados, sino va a crear el registro en el momento que yo ejecute el programa, así como la de clientes y como la de vehículos y como la de lavado. Eso por si ustedes crearon empleados y algún otro registro y con esos quieren hacer las siguientes pruebas, etcétera, y ejecutan el programa, no se los vaya a borrar y siga con lo que ustedes hayan creado. Pero si no hay nada en esa base de datos, pues usará el sistema lo que yo le estoy poniendo a nivel del script para la creación, y ya utilizando lo que es el Entity Framework, ¿verdad? Porque no se le está dando cuál es el insert ni nada a nivel directamente en la estructura de SQL Server, ¿verdad? Sino que bien se usa lo que ya bien nos explicaban a nivel de Entity Framework, que es el mismo, el que según el diferente comando que uno se lo está pasando, ¿verdad? La instrucción que uno le está pasando en la función, él sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Que eso es una de las ventajas, porque yo me acuerdo que, bueno, en otros trabajos anteriores uno implementaba clases o, métodos o funciones donde uno mismo le decía cuál era la instrucción de SQL Server en la conexión. Uno tenía que abrir la conexión, hacer las instrucciones, los selects, los updates, etcétera, y luego cerrar la conexión. Es muy No conocía esa funcionalidad realmente, pero es muy práctica de utilizar, por eso ventaja que da que no hay que estar abriendo conexión ni nada por separado, sino que el mismo Entity Framework es el que se encarga de hacer todo de una sola vez. Entonces es muy práctico, porque a veces me acuerdo que pasaba cuando uno hacía ese tipo de cosas, que si uno no se le olvidaba poner la instrucción de cerrado de la conexión, pues le fallaba, porque ya uno trataba de hacer otra cosa y la conexión estaba abierta, y si uno trataba de hacer la instrucción de abrir nuevamente la conexión, pues se podía caer el programa, etcétera. Entonces, cosas por el estilo. Es muy práctico todo esto que estamos viendo. Ahora bien, con ¿cómo se llama? En el DB Context, pues aquí está donde ya se establece el DB set para lo que es las diferentes tablas. Lo único que yo le agregué a esto fue un método para cuando se crea el modelo, configurar relaciones y restricciones para los diferentes campos que tienen que ver entre ellos por foreign key, ¿verdad? Porque la estructura de la base de datos yo la hice con dependencias, en el sentido de que, por ejemplo, en el registro de vehículos, ¿verdad? Depende, está ligado a un cliente. Entonces ese cliente tiene que existir en la tabla de clientes, y así con los lavados. El lavado está dependiendo del foreign key correspondiente a las tablas de clientes, empleados y el vehículo existente a nivel para poder registrar un lavado. Entonces eso sí se lo pasé aquí como una creación del modelo, ¿verdad? Un modelado propio de esos diferentes campos para que el sistema lo tenga claro. Igual aquí va la documentación de donde se hace este tipo de donde se obtuvo este tipo de conocimiento, ¿verdad? Para poder implementar todo este desarrollo. Luego ya la parte correspondiente a lo que es los controladores, que fueron los que cambiaron en la parte del API, que ya no se hace en memoria, sino que se instancia la sesión privada del DB Context, que es el que nos va a ayudar a la interacción, ¿verdad? Como intermediario con la base de datos. Y luego le permitimos al controlador que utilice esa instancia por medio de esto, ¿verdad? Y ya luego, a nivel de cada uno de los métodos de obtener, de crear, etcétera, de la parte ya del CRUD, ¿verdad? Entonces ya aquí pues varía, en el sentido de que ya lo que hacemos lo hacemos a través de este lo que corresponde a la conexión establecida a nivel de base de datos, ¿verdad? Entonces aquí ya estamos utilizando este objeto que tenemos por acá, que se conecta a la parte, en este ejemplo es el controlador de vehículos, y aquí hacemos lo que es el get propiamente, luego retornamos si está ok la instrucción de creación, etcétera, una validación de que esté correctamente, que exista, etcétera. Ya propiamente aquí propiamente lo del vehículo nuevo, y salvamos los datos con esta instrucción, y el de editar, que es este,
Y por aquí, bueno, el de borrar también tiene una validación como hay dependencias, ¿verdad? Lo que yo les comentaba hace poco de los registros con las foreign key a nivel de estructura de base de datos, ¿verdad? Entonces tuve unos detalles ahí al principio porque estaba tratando de borrar siguiendo para que siguiera las funcionalidades válidas, ¿verdad? En el sentido de que pudiera seguir borrando todo lo que hace la aplicación propiamente web y siguiera funcionando a nivel, cuando ya hice los cambios a nivel de conexión de base de datos, me estuvo dando un error porque trataba de borrar un registro que tenía relación con otras tablas. En el caso, por ejemplo, de vehículos que estaba relacionado a un cliente o un lavado que estaba relacionado a un cliente, a un empleado y a un vehículo o cosas por el estilo. O en la edición me pasó también porque trataba de editar un registro y tal vez el vehículo no existía, cosas por el estilo que ya están validadas, ¿verdad? Están validadas, ya la página no se cae en instrucciones como esas, simplemente va a dar una alerta de que está relacionado con algo en alguno de los catálogos, ya sea el catálogo de empleados, clientes o vehículos, ¿verdad? Eso mismo, toda la misma lógica se aplicó en el controlador de lavados. Bueno, esa parte que ya era parte para precargar unos combos, ¿verdad? Que eso ya lo usaba yo anteriormente. Perdón, esta parte es para una respuesta por si el vehículo no existe, ¿verdad? Se trata de relacionar acá, eso de cargar los combos es en el MVC. Igual aquí, las referencias de donde se obtuvo todo el conocimiento para toda esta parte. Esto es lo que les comentaba de si se trata de borrar un registro, por ejemplo, ese vehículo porque tiene relación con otro catálogo, entonces no se puede borrar del todo porque tiene que existir la vinculación con los otros diferentes escenarios de los diferentes formularios y así en cada uno de esos tres controladores del lado del API. A nivel del reporte, también se usó la generación a través de la conexión con el Entity Framework del DB Context a nivel de la base de datos. Entonces ya toda la información cambia acá. El reporte lo ajusté porque yo lo estaba haciendo con base a la fecha de lavado seleccionada para el cliente, cuando le toca lavar, pero realmente era por las fechas de los registros del histórico de lavados que tenga cada vehículo. Entonces ahí ya hice un ajuste a nivel visual de lo que es el reporte y se utiliza una funcionalidad a nivel de una clase específica, un modelo específico que creé para obtener información de ese cliente que tal vez no necesariamente ocupo todos los atributos que tiene el cliente, sino parcialmente unos campos. Entonces se usa como un modelo transitorio que se llama Data Transfer Objects, ¿verdad? Entonces aquí la referencia de por qué estoy utilizando esto, ese, ese modelo está acá, que es este próximo lavado de TO. Como ven, tiene atributos del cliente, pero tengo la fecha del último lavado. Entonces es como un híbrido ahí entre diferentes campos para poder utilizar ese modelo y poder cargar, porque esta funcionalidad este método acá lo que hace es hacer el análisis de todos los clientes y sus fechas de lavado, los guarda obviamente leyendo de la base de datos, los guarda en una lista de, de IDs de todos los clientes que correspondan y luego utiliza solo el último registro para poder evaluar si ese cliente tiene su último lavado tiene más de 30 días. ¿Verdad? En ese umbral de tiempo que nos definieron en el proyecto. Y a partir de ahí pues se llena el, la lista para mostrar ya lo que usa la vista a nivel del reporte que se implementa. Prácticamente todo eso fueron los cambios. Si no me equivoco, voy a ejecutarlo acá. Como vemos aquí, pues yo las borré, ¿verdad? Para que ustedes vieran aquí. Entonces aquí en el momento que lo ejecutamos, ya nuestra base de datos se va a cargar con la información. Anteriormente con el profe Darío habíamos tenido un inconveniente, o él tenía un inconveniente a la hora de la apertura porque se abría el Weather Forecast, que es la paginilla iFall que trae cuando uno hace un programa de esos, cuando uno inicia un API, que es un ejemplo.
Yo no lo había borrado, entonces siempre se abría los dos, así como se está abriendo el Swagger ahorita y se abría esta otra página, pero yo ya se lo quité para que no haya ese problema, pero como ven estoy llamando para poder hacerlo por Swagger también. Esta tarea no lo pide, pero sé que la tarea, perdón, este proyecto no lo pide, pero la tarea sí, entonces de una vez ya lo implementé en este. Sé que la tarea es de otra cosa completamente diferente, pero por el caso de que se le abran las dos páginas, aquí vienen las dos, ¿verdad? Está la página que ya vimos acá, que lleva desde el proyecto 3. Tenemos el registro de empleados obteniendo la información de la base de datos. Si ejecutamos ya los selects aquí en la base de datos, vemos que ya está lo que yo precargué en el program CS. Y la edición y todo lo demás sigue funcionando. Digamos, aquí voy a meterme a, este es un empleado, entonces voy a meterme acá al registro de empleados. Vamos a darle aquí editar, cambiémosle aquí que son 7 días y le damos aquí guardar. Tenemos 7 días acá. Si refrescamos en la parte de empleados solamente, aquí tenemos un 5. Si ejecutamos aquí ya tenemos el update propiamente de 7. Ay, perdón, aquí era en la página. Podemos ver los detalles, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aquí nos podemos salir para agregar uno nuevo. Por ejemplo, aquí vamos a crear el empleado 2, Leo. Vamos a ponerle aquí 3 del 13 de 1988 e ingresé, vamos a poner aquí cualquier fecha del 2021, salario, no sé, 20,000 y guardar. Aquí tenemos dos empleados. Si registramos acá, vemos que ya tenemos dos registros. Si yo quisiera eliminarlo, pues aquí borro a Leo y entonces le damos a eliminar, ya ahí se borró. Y si ejecutamos de nuevo el query, ahí vemos cómo funciona. Misma situación, perdón, me pasé de página. Misma situación con el registro de clientes. Aquí podemos editar el cliente. Vamos a ponerle aquí que es semanal, guardar. Y si ejecutamos aquí la parte de clientes, tenemos aquí semanal. Si lo quiero volver a editar y ponerle que es otro, guardar. Y ejecutamos nuevamente, aquí tenemos otro. Y así con la parte de vehículos. Por ejemplo, yo trato de borrar el vehículo, como él está vinculado a algo, que en este caso sería el cliente, ¿verdad? Que es el cliente existente. Tenemos esta alerta que dice no se puede eliminar el vehículo porque tiene relación con otro catálogo, ¿verdad? Si yo tratara de borrar un empleado, el empleado también no se puede porque el empleado está vinculado a un lavado, ¿verdad? Que en el caso del registro de lavado default que yo cargué está ligado a las tres cosas, por ende las tres cosas no me va a permitir borrarlas. Pero como vimos cuando creé el empleado Leo, sí me dejó porque no estaba vinculado previamente a nada. Aquí como vemos este lavado está registrado para como 6 del 24 del 2025. El lavado que tuvo esta persona en el reporte sale porque ya cumplió, es más mayor a un mes. Si yo editara este lavado en un ejemplo como para que lo validen, si yo editara este lavado y le pusiera aquí que fue no sé en julio la fecha y generamos el reporte, ya no nos va a salir porque ya no está mayor a 30 días, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo dinámicamente el reporte pues nos muestra la información con base a esto. Si aquí le cambiamos el año, ya pasó mucho más de 30 días, nos vuelve a aparecer el reporte acá, ya con la información de que el último lavado del cliente 1 fue en 24 de julio del 2024. Entonces todo esto como vimos ya funciona a través de lectura, escritura y updates, etcétera, de la base de datos, y el funcionamiento sigue estando perfecto a nivel de lo que es el formulario y los diferentes segmentos del menú que nos pidieron en la tarea. Espero que eso cumpla con lo que nos piden a nivel del video y muchas gracias y buenas noches.